Timoteo, que fue tan interesante todo lo que hemos tratado, lo que hemos escuchado. Hoy vamos a una carta bastante distinta de la que hemos estado viendo, ¿no? Usted sabe que el apóstol Juan escribió el Evangelio, inspirado por Dios, por supuesto. También tenemos el Apocalipsis y estas tres cartas que aparecen en la palabra de Dios. Como tantas otras cosas en la Biblia, hay muchos que han ido cuestionando, diciendo que no se sabe quién es el autor, por ejemplo, de esta carta, porque Juan no se nombra a sí mismo, que no son los mismos autores, lo de la carta, que el Evangelio y Apocalipsis, pero tenemos la convicción de que sí, es así, que Juan, el apóstol Juan, es quien escribió esta carta, como también las otras dos, que tienen un tono bastante familiar, en un estilo que se dirige a creyentes, que no están especificados acá quiénes son, tampoco dice desde dónde, aunque se supone que desde Éfeso, donde Juan ejerció su ministerio, llegó esta carta. Y tiene una palabra muy cariñosa, muy de la charla, más que de la arenga, muy fuerte, ¿no? Y tiene un estilo muy particular. Inclusive, Primera Juan es muy comparable con el Evangelio según San Juan, cuando comienza y que habla del verbo de vida, del verbo de Dios, de que en el principio era el verbo, etc. Y acá también habla de eso, pero ya como una experiencia personal, como algo personal. Aproximadamente entre el año 90 y 100 después de Cristo se escribió esta carta. Algunos dicen que fue antes que el Evangelio, otros dicen que fue antes de Apocalipsis, pero en el orden que están, yo me inclino a pensar que el Evangelio según Juan fue el primero y después las cartas y finalmente el Apocalipsis, donde él estaba en una isla que había sido llevado por causa del Señor, ¿no? Esta carta también tiene la particularidad que combate algunas cuestiones que han surgido dentro de la misma iglesia, de personas, falsos doctores, falsos profetas, personas que han querido introducir y que estaban introduciendo doctrinas que eran totalmente contrarias al espíritu de la palabra y a lo que ellos habían recibido respecto sobre todo a la persona de Jesucristo. Acá tiene mucho que ver esto, lo que Juan resalta respecto a la deidad de Cristo, a Cristo como Dios y como hombre, y esto es muy importante, porque muchas cosas y muchas teorías andaban dando vuelta por allí, así que Juan escribe esta carta de modo de combatir todas esas ideas extrañas, raras, diferentes, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Leemos los 4 primeros versículos. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, y entre paréntesis dice, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, como decimos, el autor es el apóstol Juan. Fue escrita alrededor del año 100 fue. Ya habían pasado muchos años de aquel principio de la Iglesia tan revolucionario, de tanta fuerza que llegaba a la gente, que transformaba las vidas, y como suele pasar muchas veces, con el paso del tiempo, ya las cosas parece que van como licuándose, y entonces aparecían, como hoy en día también hay mucho de esto, muchas cosas que son directamente herejías, cosas que están contrarias totalmente a la palabra y a lo que dice el Señor
en las cartas, en los evangelios, etcétera, etcétera. Esta carta tiene, según quien la estudie, proponen como el propósito de la carta cosas que parecen distintas pero que todas están vinculadas. Por ejemplo, si leemos Juan 5:13, son 5 capítulos nada más, dice Juan 5:13, ya terminando la carta: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces uno dice, este es el motivo, el versículo central de esta carta. Pero también están los que dicen que 1 Juan 3:7 es el verdadero motivo. Dice: hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo, que habla de eso que nosotros hemos recibido del Señor, la justificación, y que nosotros también tenemos que hacer justicia. Y como eso podemos encontrar varias cosas, ¿no? Pero hay algo interesante, que son los para qué. Fíjense, en 1:3 dice: lo que hemos visto, oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, etc. ¿Para qué? Ustedes también, como nosotros, está hablando en plural. Es una manera, me parece a mí, de lo que he podido leer o poco que he podido estudiar del tema, que está hablando de Juan, pero que lo mismo que él escribirían cualquiera de los que estuvieron con el Señor, que tuvieron comunión con Él. Y acá dice que lo que Él le anuncia, o lo que les anunciamos, porque habla en plural y no se menciona. Recuerden que también en el Evangelio según San Juan tampoco se menciona él mismo como autor. Él se nombra como aquel que amaba al Señor. Y uno sabe que el Señor amaba a todos los que estaban ahí, incluyendo a Judas, amaba al Señor. Pero él sentía personalmente el amor del Señor, y era el que se recostaba en el pecho del Señor, el que había estado cerca, y por eso ahora podía escribir lo que hemos visto, lo que hemos oído, palparon nuestras manos, referente al verbo de vida. El versículo 4 dice: estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, o completo, o mayor, para que esté, digamos, no sea un poquito de gozo, sino que sea el gozo completo que el Señor da. Y estas cosas les escribimos para eso. Entonces podríamos tomar esto también, ¿no? Los para qué. El capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea que acá encontramos otro para qué se escribió esto, para que no pequen. O sea que tiene que ver, fíjense que esta carta va desde doctrinas tan grandes que hasta nos emociona pensar que alguien pueda escribir: estuve con Dios, pero también era hombre, y pude escucharlo, y pude hablarle, y pude tocarlo, pude verlo. Y eso se transmite con un motivo en esta carta, entre otras, o por varios motivos, entre ellos para que nosotros no pequemos, para que, viendo la grandeza y del Señor y de lo que Él hizo por nosotros, escuchando todo esto, leyendo lo que Juan escribió, ¿para qué? Entre otras cosas, para que no pequemos. Dice, bueno, como dijimos antes, el 5:13 era para que sepan que ustedes tienen vida eterna. Que nadie los engañe. Si ustedes han creído en el Hijo de Dios, han creído en Él, sepan, esto se lo escribimos para que sepan que tienen vida eterna. Esto tiene mucho que ver con lo que creemos. Tener vida eterna implica muchas cosas. Fundamentalmente tener la vida de Dios, por supuesto. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En Cristo hemos encontrado la vida y la vida eterna. También tiene mucho que ver con que no podemos perder la salvación, porque tenemos vida eterna. ¿Quién puede cambiar eso? Y eso depende de Dios y no de nosotros. O sea que hay muchas cosas que se podrían desprender de esto. ¿Y para qué? También ese versículo 13 del capítulo 5, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Como les decía antes, algunos dicen que esta es la epístola de la familia de Dios. Es como que Juan nos va introduciendo
por su manera de hablar, por cómo se dirige a las personas y por el motivo o estos motivos que llevan a escribir esta carta, es para eso. Hay palabras que aparecen varias veces. Por ejemplo, luz, hablando del Señor, ¿no? De la luz. Recuerden que Juan escribió que el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, ¿no? Luz aparece 6 veces en esta carta. La palabra amor, 33 veces. La palabra vida, que ya la hemos visto recién, aparece 15 veces. Y también la palabra comunión. Son todas palabras que cada una de ellas daría lugar a un estudio particular, ¿no? ¿Por qué se nombra la luz aquí en esta carta? ¿O por qué nombra el amor? ¿O por qué nombra la vida? ¿Y por qué nombra la comunión de unos con otros? Y como decíamos antes, esta carta está dirigida a combatir de alguna manera una de las primeras y grandes herejías que podríamos generalizarlo como el gnosticismo, pero que también dicen que por aquella época estaban grupos que se llamaban los docetas, que eran los que negaban que Jesús haya sido hombre y Dios, que era Dios. Y tenían para explicar esto muchas teorías. En primer lugar, que todo lo que era el cuerpo era malo y lo del espíritu era bueno, por lo tanto no podía estar Dios en un cuerpo que era algo malo. Y en segundo lugar, algunas teorías respecto a la vida del Señor. Por ejemplo, que Jesús era un hombre como cualquier otro y cuando fue bautizado vino el Cristo de Dios, fíjense ustedes la teoría, que entonces sí reposó sobre él por medio del Espíritu Santo y que se mantuvo con él hasta cuando fue a la cruz, donde se retiró y quedó Jesús hombre y entonces pudo morir, porque Dios no podía morir. ¿Se entiende cuál es la idea? Bueno, esa era una de las ideas que andaba circulando. Se menciona a una persona, un tal Cerinto, que dicen que era el que, nosotros diríamos hoy en día, le da la manija a este tipo de ideas, y que probablemente haya sido miembro de la iglesia. Y era de aquellos que Juan después escribe, estaban con nosotros, pero no eran, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban para otra cosa, estaban para crear dudas, para enfocarse contra la doctrina, etcétera, etcétera. En estos primeros versículos que hemos leído, el apóstol expresa lo que él sentía en su corazón, ¿no? Y el gran tema, versículo 1, es ¿cuál? La manifestación. Él dice que lo que era desde el principio, fíjense que no dice el que era, usa este pronombre neutro como queriendo incluir todas estas cosas que él menciona. Lo que era el principio, lo que hemos oído, él estuvo con el Señor, él lo escuchó y escuchó hasta el último momento las palabras del Señor, cuando le encomendó a su madre, por ejemplo. Y también lo escuchó al Señor resucitado, él estaba presente. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, ¿qué vieron del Señor? Y si lo miramos desde el punto de vista profético, varón de dolores, experimentaron quebrantos, inatractivo, pero ellos vieron cómo obraba el Señor, vieron cómo enfrentaba la injusticia, cómo enfrentó a la muerte misma, cómo sanó gente, cómo él estaba, Juan con nosotros, estaban en una barca y se estaban hundiendo y ahí estuvo el Señor para rescatarlos, vio cómo le hablaba a la naturaleza y la naturaleza le obedecía. Entonces ellos vieron a alguien que podía estar comiendo con ellos, pero a su vez era el poder de Dios que estaba en él, era Dios y era hombre, perfecto Dios y perfecto hombre. No es que, como decían algunos, que yo les decía antes, que vino el Espíritu como en forma de paloma cuando lo bautizaron, y entonces ahí vino el Cristo, o sea, Jesús, era un hombre cualquiera, y después vino el Cristo. No, la Biblia nos habla de que él fue engendrado como hombre, digamos, por obra del Espíritu Santo, ya antes de nacer, y que siempre fue Dios y siempre hombre, las dos cosas. Entonces, acá tenemos esto, ¿no? Lo que hemos contemplado. Fíjense que no es solamente lo que vemos, y esto también tiene que ser una actitud nuestra, ¿no? Espiritual, porque todas estas cosas, nosotros somos bienaventurados porque no vimos y creímos, dice la palabra, ¿no? No hemos visto las cosas que vio Juan.
pero nosotros somos de aquellos por el cual el Señor oró al Padre, los que van a creer por el testimonio de ellos, de los que hemos venido después. Y somos bienaventurados porque hemos creído, porque por la fe hemos aceptado todo esto. Y dice acá, no solamente haberlo visto con los ojos, sino contemplado, da la idea de algo que tiene que ver con la meditación, con ver a alguien, no solamente si uno se encuentra con alguien, digamos que alguno acá está enamorado, ¿no? Supongo que hay varios. Y una cosa es ver a la persona que vos amas, la ves, pero además la contemplás porque querés ver algo más. Y contemplar y decir, bueno, es también verla, pero lo ves de otra manera, pensando en lo que estoy viendo, disfrutando el momento en el cual estoy viendo a esa persona. Así tiene que ser nuestra actitud frente al Señor. Esto me lleva a pensar un poco en la cena del Señor, ¿no? Que no es solamente estamos con el Señor, bueno, vemos eso, pero además contemplémoslo, veamos lo que Él es, cuáles son sus virtudes, sus atributos, sus beneficios, sus bendiciones para cada uno de nosotros. Y más todavía, dice, si palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, es como que Juan está diciendo, a mí me vienen a contar que Él no era Dios y que era hombre. Si yo lo toqué al Señor, estuve con Él. Y después de haber muerto y resucitado, también pude ver las huellas en sus manos y su costado herido. Está dando su propio testimonio, y lo está generalizando, diciendo de alguna forma, no solamente yo, sino los otros que también estaban conmigo, también lo vieron y palparon, estuvieron con el Señor, estuvieron con Él. Y en este paréntesis es como si fuera una aclaración, porque dice, el versículo 1 dice, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Otras traducciones directamente dicen palabra de vida. Si ustedes se toman después, o ahora si quieren el trabajo de leer el Evangelio según San Juan, van a ver que tiene un parecido muy grande, aunque ahí no habla de su experiencia personal, sino de lo que le fue revelado a él como inspiración de Dios para que lo escriba, pero acá él le agrega esto. Podría decir, miren, como yo escribí en el Evangelio, o en mi otro escrito, ahora también yo les quiero decir que todo eso que escribí también yo lo comprobé personalmente, porque yo lo escuché, lo vi, lo contemplé, lo toqué al Señor. Era de carne y huesos, era un hombre, aunque sin pecado, como todos sabemos, aunque sin pecado. Y en ese paréntesis dice, porque la vida fue manifestada en un mundo de muerte, en un mundo que ya está caído desde el principio, porque la muerte pasó a todos los hombres, porque entró el pecado y porque se transmite a todos los hombres. Hacía falta no un profeta más, no un predicador más, no alguien solamente como Juan el Bautista, con lo importante que fue que denuncie el pecado y llame al arrepentimiento, sino que la vida misma se manifestara. Y la vida misma era Señor, era Dios mismo. Él es la vida. Él es la vida. Y así que él aclara esto, ¿no? Y dice, porque la vida fue manifestada y también la hemos visto. Él vio la vida, así como vio por ejemplo, al hijo de la viuda de Naín, muerto, pero ahí estaba la vida, el Señor que le dio vida. O a Lázaro, el que todos ellos conocían, iban a su casa, muerto, pero ahí estaba la vida. Dios es el que da vida. Y ellos la vieron, y fue manifestada, fue revelada. Ellos la pudieron ver, y testificamos. Yo doy testimonio, dice Juan. ¿De qué? Y también testificamos y les anunciamos la vida eterna. Ustedes saben que la vida eterna no es, muchos piensan en una vida larga y nada más. Y sí, va a ser una vida que no termina, ¿no? Pero más que eso es la vida de Dios. Es una calidad de vida, no es solamente una vida que dura mucho o que va a durar mucho. Es una vida distinta. Es Dios viviendo en la persona. Esa es la vida. Y el Señor mismo dijo que, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Eso también lo escribió Juan.
Y ahora Él puede decir esto y testificar. Y esa vida, dice, estaba con el Padre y se nos manifestó. Se manifestó esa vida. No quedó solamente en un anuncio de los profetas, en un anuncio de los que durante siglos fueron inspirados por Dios para escribir y hablar de esos tiempos en los cuales iba a venir el Señor, sino que el Señor vino, Él se hizo carne, habitó entre nosotros, como también escribe Juan, y manifestó la vida eterna que estaba en el Padre. Él la manifestó. Y después, otra vez insiste, el versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos. Es decir, no lo que alguno por ahí anda dando vueltas diciendo teorías raras sobre la persona de Jesucristo. Es decir, nosotros le anunciamos lo que hemos visto, lo que hemos oído. Es un testimonio, el testimonio de Juan, como también debe ser el testimonio nuestro. Muchas veces, sí. Sí. No la podés palpar. Sí, había muchas teorías. Por ejemplo, decían donde caminaba Jesucristo no quedaba huella, porque era una aparición humana. No era humano verdaderamente, era como una aparición. Tomaba forma humana para mostrarse nada más. Pero Juan, por eso, justamente, gracias por la aclaración, pero justamente Juan escribe algo palpable era. Inclusive después que resucitó. ¿Se acuerdan que decían, ¿quién es? ¿Un fantasma? Dice, no, tóquenme, soy yo. Claro. Inclusive después de muchos años aparecieron evangelios apócrifos, uno de Pedro, dicen que era otro de Juan, donde escribían de alguna manera como retractándose lo que habían escrito, hablando de que, porque lo que decían eso, como el Señor, supuestamente, como ellos decían, no tenía un cuerpo humano, en la cruz no sufrió nada. Él no sufrió porque no era Él, era una aparición. Fíjense cómo a veces la mente humana, y más cuando tiene el deseo de contradecir lo que Dios dice, puede inventar un montón de cosas. Y ya habían pasado muchos años y todas estas herejías estaban apareciendo. Y Juan se ve en la obligación de escribir acerca de esto. Bueno, ya es la hora, así que no le vamos a agregar mucho más, ¿no? Pero lo importante, hermanos, es saber cuál es el motivo que él escribe esta carta. Es una carta de 5 capítulos nada más, pero con una profundidad tremenda, con enseñanzas que tenemos que repasar. Esto, por ejemplo, había que hacérselo leer cuando te golpea la puerta un testigo de Jehová. Bueno, hoy vinieron dos personas. Dice, venimos, dice, a ver si usted quiere que le expliquemos 2 Timoteo, capítulo 3, versículo. No, digo, no me lo explique porque ya lo leí, digo. Y no solamente lo leí, se lo enseñé a otro. Ah, bueno, está bien, disculpe. Bueno, pero si vos le hablás de que es Jesús, de que es el Hijo de Dios, y ellos piensan más o menos esto, ¿no? No igual, no exactamente igual, pero ellos piensan que el Señor, cuando nació, no era Dios. Que después fue elevado al rango, a la categoría de Hijo de Dios, por la manera que actuó, por lo que hizo, etc. Pero la Biblia dice que Él era el eterno Hijo de Dios. Y que en el principio, y cuando habla del principio, no habla de algo que empezó, sino de algo que siempre existió, que siempre estuvo. Por eso es interesante relacionar estos primeros versículos con el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Podemos leer las dos cosas y ver cómo están los dos muy bien ensamblados, un tema con el otro. Bueno, nada más que eso, hermanos. El Señor les bendiga.